Buenos días, nosotros somos del Instituto Tecnológico de Celaya y les vamos a presentar nuestro proyecto Aplicaciones del Integral. Los integrantes de mi equipo los conforma Ana Saraí Granados Ríos, Félix Abraham Villegas Rodríguez y su servidora Flor Daniela Riconino. Nuestro equipo es el equipo 8, el proyecto es de la materia Cálculo Integral, nuestra docente es Ana María Palma Tirado y somos del grupo C. A continuación, mi compañero Félix Villegas les va a hablar sobre nuestra introducción, el objetivo general y el marco teórico. La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitesimalmente pequeños, o sea, una suma continua. La integral, en pocas palabras, es la operación inversa a la diferencial de una función. Los principios de la integración fueron formulados por Newton y Leibniz a finales del siglo XVII, a través del teorema fundamental del cálculo. El cálculo es importante en diversos aspectos de nuestra vida, como lo puede ser la ingeniería, la ciencia, la economía, la biología, etc. Nos ayuda con el cálculo de superficies, volúmenes, cambios de temperatura, de velocidades, entre otros. Para este proyecto usaremos la aplicación de integrales para el cálculo de un objeto que encontremos en casa que tenga las características necesarias para esta aplicación, como puede ser la posesión de curvaturas, que sea un objeto posible de medir en longitud y tamaño, y que tenga un tamaño considerable para que se logre la métrica del volumen y del área. El objetivo general es analizar y diseñar un gráfico que se adapte a las medidas de un objeto que tengamos en la casa, que en este caso será un florero, a partir de su regla de correspondencia, para que se logre el cálculo del área real aproximada y del volumen real aproximado, haciendo uso de los conceptos del teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo 2 y con ayuda de GeoGebra. El marco teórico para el desarrollo de este proyecto está conformado por la conceptualización de investigaciones donde se logran aplicar los componentes del cálculo integral, la revisión y el análisis de diferentes metodologías para el diseño y desarrollo de objetos virtuales que se relacionan con el cálculo de área de objetos en GeoGebra y con cálculos manuales. A ver, se plantea calcular el área bajo una curva utilizando una integral definida. El teorema 1 y 2 fue fundamental porque hasta entonces el cálculo aproximado de áreas integrales, en el que se venía trabajando desde Arquímedes, era una rama de las matemáticas que se seguía por separado del cálculo diferencial que habían desarrollado Isaac Newton, Isaac Barrow y Gottfried Leibniz en el siglo XVIII, y dio lugar a conceptos como el de las derivadas. Las integrales eran investigadas como formas de estudiar áreas y volúmenes, hasta que en ese punto de la historia ambas ramas convergieron, al demostrarse que el estudio del área bajo una función estaba íntimamente vinculado al cálculo diferencial, resultando la integración la operación inversa a la derivación. Metodología. Para el primer punto de la metodología, haremos el diseño de la figura y regla de correspondencia. Número 1. Comenzamos tomando las medidas reales de nuestro jarrón, las necesarias, tales como el ancho y el alto, desde los diferentes puntos de nuestro objeto, de tal forma que nos permita realizar un tipo boceto para luego marcar los puntos del contorno. En medidas tenemos 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Número 2. Diseño de puntos en hoja milimétrica para el trazo de funciones. Esto nos servirá para establecer una línea de simetría para el objeto, sacar las coordenadas en X, en Y y en varios puntos a lo largo del contorno de la superficie. Esto se puede hacer marcando un eje de simetría en la sección, ya sea en el eje Y o en el eje X, y prolongarlo a lo largo del objeto para el trazo de las funciones. En nuestro caso, nuestro eje de simetría es el X. Número 3. Agregaremos los puntos o coordenadas de la hoja milimétrica en GeoGebra para generar un modelo matemático que se ajuste al comportamiento de las curvas que forman la figura. De ser necesario, dividir en secciones y generar un modelo matemático para cada sección.
Esto lo haremos con la herramienta punto o igualmente podemos escribirlo directamente desde la entrada de GeoGebra. Número 4. Para graficar la función empleamos el comando de polinomio lista de puntos. Este comando crea la interpolación polinomial de grado n-1 a través de los n puntos listados. En nuestro caso, hicimos el ajuste de polinomios con este comando 6 veces, donde 4 funciones fueron parabólicas y 2 funciones lineales. Al final, tiene que formarse nuestra figura, de tal forma que se vea su forma de jarrón, en nuestro caso. Con las funciones que nos da GeoGebra, marcamos límites para cada función y las escribimos en GeoGebra para saber cuál es cada una. Ya con los límites en cada función, sacamos una regla de correspondencia que nos servirá para más adelante completar el cálculo del área. Nuestra regla de correspondencia queda de la siguiente forma. Para los siguientes pasos, delimitaremos nuestras funciones para que se vea mejor la forma de nuestro objeto. Restringimos nuestras funciones a un cierto dominio con el comando que vendría siendo esta. Ya delimitadas nuestras funciones, podemos apreciar mejor nuestra figura del jarrón. Aquí podemos ver una imagen. Les mostraré el GeoGebra para que vean más o menos cómo se ve. En cada función escribimos su función respectiva, que son las que pusimos en la regla de correspondencia. Continuando, pasaremos a calcular tanto su área superficial real aproximada y su volumen aproximado también. En el punto 2, calcularemos el área superficial. En las siguientes imágenes se muestran los procedimientos y cálculos realizados a mano para obtener el área superficial del florero y además la comprobación elaborada con el programa de GeoGebra. En el paso número 1, al ser nuestro objeto simétrico, podemos decir que el área calculada del lado X positivo es igual al lado X negativo, por lo que se calculará el área de la figura únicamente del lado X positivo, lo que vendrían siendo estas tres funciones, h, f de x y g de x. Número 2. Integramos nuestras funciones definidas que se encuentran en x positivo. En nuestro caso, integramos 3 y su proceso de cálculo quedó de la siguiente forma. Este es el cálculo de la primera integral definida de f de x, de 7 a 11. Este es el cálculo de la segunda integral definida g de x, de 11 a 16. Y el cálculo de la última integral x, h de x, de 1 a 7. Número 3. Para la comprobación en GeoGebra usamos el comando integral función extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Usamos el comando las veces que necesitemos en nuestro caso para las tres funciones f de x, g de x y h de x del lado de x positivo. Observamos que las áreas obtenidas en GeoGebra son los mismos que nos resultaron con el proceso de la libreta, 24, 17.74 y 21.72. Si los comparamos con nuestros resultados, vemos que son o iguales o se acercan mucho a lo que nos salió en la comprobación de GeoGebra. Ya que comprobamos nuestras respuestas con el programa, procedemos a sacar el área total. Para esto sumamos las áreas resultantes de las integrales definidas y el resultado lo multiplicamos por 2. Esto porque únicamente los resultados que sacamos es del lado positivo. Entonces necesitamos multiplicar por 2 para también sacar el área de esta parte negativa. Pero como sabemos no existen áreas negativas, entonces es positiva. El área subtotal sería 63.34 unidades cuadradas. Esto lo multiplicamos por 2, entonces el área total vendría siendo de 126.68 unidades cuadradas. En el tercer punto de la metodología,
calcularemos el volumen interior. Para calcular el volumen de nuestro jarrón, debemos tener nuestras funciones ya graficadas y delimitadas por nuestros respectivos dominios. Si ya contamos con estos pasos, podremos proseguir con el cálculo del volumen. Como primer paso, debemos irnos a Vista y después seleccionar Vista Gráfica 3D. ¿Qué vendría siendo esto? Ya en Vista Gráfica 3D se verán nuestras funciones graficadas anteriormente. Es aquí donde haremos nuestro sólido de revolución para después comprobar nuestros resultados obtenidos en libreta. Crearemos un deslizador que pondremos en cualquier lugar de la vista gráfica. Este deslizador será de tipo angular. Lo llamaremos rotar. Pondremos un incremento de 0.01 grados y nos dirigiremos a animación. Este deslizador será de tipo angular. Lo llamaremos rotar. Pondremos un incremento de 0.01 grados y nos dirigiremos a animación. En animación pondremos una velocidad de 2 con repetición creciente y daremos clic en OK. Ya con la vista gráfica 3D lista, sacamos el volumen de las funciones de f de x, s de x y t de x, en nuestro caso. Para esto usaremos el método de discos. Este método es para sólidos de revolución y consiste en tomar una sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor de algún eje nos genere una forma la cual calcularemos su volumen con la siguiente ecuación. Volumen es igual a pi por la integral definida de a b de f de x al cuadrado de x. Conociendo esta fórmula, procederemos a sustituir las funciones a las que sacaremos su volumen. Este es el cálculo del volumen de la función h de x. Este es el cálculo del volumen de la función f de x. Y este es el cálculo del volumen de la función g de x. Ahora, para la comprobación de nuestros resultados, sacaremos el volumen de estas mismas funciones desde GeoGebra. Ahora, para la comprobación de nuestros resultados, sacaremos el volumen de estas mismas funciones desde GeoGebra. En la entrada, con el comando superficie, donde K es la expresión que representará el volumen. F de 1 es la función a rotar para posterior cálculo de su volumen. El coseno de beta, el seno de beta, 0 grados, y rotar son constantes. Y rotar es el nombre que habíamos puesto anteriormente a nuestro deslizador. Se nos generará una regla que servirá para la rotación de la función que se puede observar en la vista gráfica 3D y que al desplazar el deslizador se rota. Mostraré esto a continuación. Este es nuestro deslizador y mientras lo vayamos moviendo se van a ir generando el volumen de nuestras funciones. Ok. Hacemos este procedimiento para las dos integrales del lado positivo de x. Al finalizar estos procedimientos, nuestra figura ya tendrá la rotación de las tres integrales que necesitábamos y se verá su forma final. Para calcular el volumen de este sólido, usamos el comando integral, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo, en donde en la parte de la función escribiremos pi por f de x al cuadrado. La expresión completa quedaría de la siguiente forma. Esto nos da el resultado del volumen de la primera función de f de 1, que es 307.88. Sacamos el volumen de las funciones s de x y t de x con el mismo comando, solo cambiamos la función e intervalos. Ya que sacamos los otros volúmenes, cambiamos sus colores desde propiedades del objeto para distinguirlos mejor. Comparando nuestros resultados, nos damos cuenta que son correctos. Ya que tenemos los valores de los volúmenes, los sumamos para encontrar el volumen total del jarrón y damos por terminada la práctica. El volumen total vendría siendo de 270
.6967 pi de unidades cúbicas. Como conclusión, llegamos que a través del avance del proyecto nos dimos cuenta de la importancia del cálculo integral en la vida diaria, en este caso en los temas del área y volumen, a través de las funciones. Estos son de gran importancia como factor clave para saber con exactitud el valor del área o volumen de un objeto en específico que se desea saber. Además de que nuestra herramienta utilizada en cada paso del proyecto, la cual nos ayudó a comprobar con certeza el resultado correcto, fue GeoGebra. Mientras el proyecto avanzaba tuvimos algunas dificultades, como fue el ajuste de funciones, algunos errores que cometimos al sacar el área, en este caso fue el área del jarrón, para encontrar los comandos correctos. Para solucionar cada uno de ellos, lo primero que tuvimos que hacer es volver a tomar todos los datos desde el comienzo y tomar cada función por separado. Para al final llegar al resultado correcto. En este caso, el área fue más fácil corregirlo, ya que notamos el error en las funciones y solo fue volver a realizarlo con las nuevas funciones que obtuvimos, y al final se comprobamos los valores con GeoGebra. Creemos que así como nosotros hicimos una investigación y un proceso para encontrar el área y volumen de un objeto, podemos aplicarlo en nuestra vida diaria o profesional. Con este proyecto nos quedamos con una buena información y una idea bastante clara sobre los hoyos de revolución, dándonos cuenta una vez más de la importancia que es el cálculo en nuestras vidas, siendo este un factor importante en nuestra carrera. Al final, digamos la biografía de Isaac Newton e Isaac Barron, en las cuales fueron los actores en los que nos basamos para los procedimientos, así como en el marco teórico. Y están las referencias por si gustan checarlas. Y pues esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias.